Tarot árbol de la vida para Tirada Aries. de 11 cartas para Aries. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Jebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malgut, reino. Daat, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En Vina, comprensión, tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En Chesed, misericordia, tienes a la carta del carruaje. Eso significa que estás experimentando, sintiendo avanzar, determinación, autoconfianza. En Jebura, poder, tienes a la carta de aprendiz de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo elocuente, curioso, recibir un mensaje. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En Netzach, victoria, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Od, gloria, tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, dejaste, experiencia. En Yesod, fundación, tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Malkut, reino, tienes a la carta de la templanza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrio, calma, moderación. En Dad, conocimiento, tienes a la carta de 4 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo descanso, recuperación, sanación. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Tauro. Tirada de 11 cartas para Tauro. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Jebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Daat, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En Vina, comprensión, tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. En Chesed, misericordia, tienes a la carta del sol. Eso significa que estás experimentando, sintiendo alegría, optimismo, éxito. En Jebura, poder, tienes a la carta de As de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de 2 de oros.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En Netzach, Victoria, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Od, Gloria, tienes a la carta de Reina de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. En Yesod, Fundación, tienes a la carta de Caballero de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En Malkut, Reino, tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En Dad, conocimiento, tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Vida para Géminis. Tirada de 11 cartas para Géminis. Keter, Corona. Chogma, Sabiduría. Vina, Comprensión. Chesed, Misericordia. Gebura, Poder. Tiperet, Belleza. Netzach, Victoria. Od, Gloria. Yesod, Fundación. Malkut, Reino. Dad, Conocimiento. En Keter, Corona, tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. En Chogma, Sabiduría, tienes a la carta de Rey de Copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo equilibrado, paciente, control emocional. En Vina, Comprensión, tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En Chesed, Misericordia, tienes a la carta de 4 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apatía, aburrimiento, insatisfacción. En Gebura, Poder, tienes a la carta de la muerte. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final, transformación, dolor. En Tiperet, Belleza, tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En Netzach, Victoria, tienes a la carta de la estrella. Eso significa que estás experimentando, sintiendo esperanza, deseos, sanación. En Od, Gloria, tienes a la carta del 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En Yesod, Fundación, tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En Malkut, Reino, tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En Dad, conocimiento, tienes a la carta de 9 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo satisfacción, abundancia, deseos cumplidos. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Vida para Cáncer. Tirada de 11 cartas para Cáncer. Keter, Corona. Chogma, Sabiduría. Vina, Comprensión. Chesed, Misericordia. Gebura,
poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Daat, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de la rueda de la fortuna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio, destino, suerte. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de 3 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo planes futuros, esperar, progresar. En Vina, comprensión, tienes a la carta de 3 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo colaboración, trabajo en equipo, comunidad. En Chesed, misericordia, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Gebura, poder, tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En Netzach, victoria, tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En Od, gloria, tienes a la carta de aprendiz de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo sensible, soñador, mostrar las emociones. En Yesod, fundación, tienes a la carta de 6 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo dar y recibir, fluidez, pedir ayuda. En Malkut, reino, tienes a la carta del 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. En Daat, conocimiento, tienes a la carta de 8 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cambio de rumbo, dejar atrás, final de una etapa. Gracias por ver tu lectura de tarot, nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Vida para Leo. Tirada de 11 cartas para Leo. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Gebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Daat, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En Vina, comprensión, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Chesed, misericordia, tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En Gebura, poder, tienes a la carta de caballero de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo estar enamorado, ser romántico, propuesta amorosa. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de As de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica,
éxito, propuesta y con potencial. En Netzach, victoria, tienes a la carta de la torre. Eso significa que estás experimentando, sintiendo destrucción, sorpresa, caos. En Od, gloria, tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En Yesod, fundación, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Malkut, reino, tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. En Dad, conocimiento, tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Virgo. Tirada de 11 cartas para Virgo. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Jebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Dad, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de 2 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo afinidad, conexión, relación de amor o amistad. En Vina, comprensión, tienes a la carta de Rey de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maduro, estable, éxito económico. En Chesed, misericordia, tienes a la carta del 7 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo paciencia, evaluación, recompensa a largo plazo. En Jebura, poder, tienes a la carta de la suma sacerdotisa. Eso significa que estás experimentando, sintiendo intuición, sabiduría interna, lo oculto. En Tiperet, belleza, tienes a la carta del emperador. Eso significa que estás experimentando, sintiendo poder, autoridad, masculinidad. En Netzach, victoria, tienes a la carta de 9 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo autosuficiencia, independencia, éxito personal. En Od, gloria, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. En Yesod, fundación, tienes a la carta de reina de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En Malkut, reino, tienes a la carta del 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En Dad, conocimiento, tienes a la carta de reina de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo maternal, generoso, disfrutar de lo material. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Libra. Tirada de 11 cartas para Libra. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Jebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria.
Yesod, fundación. Malkut, reino. Daat, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En Vina, comprensión, tienes. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En Chesed, misericordia, tienes a la carta de la justicia. Eso significa que estás experimentando, sintiendo imparcialidad, valoración, integridad. En Gebura, poder, tienes a la carta de 5 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo desacuerdos, competición, conflicto. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. En Netzach, victoria, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Od, gloria, tienes a la carta de Aso de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo oportunidad económica, éxito, propuesta y con potencial. En Yesod, fundación, tienes a la carta de 5 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo tristeza, duelo, pesimismo. En Malkut, reino, tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En Daat, conocimiento, tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Escorpio. Tirada de 11 cartas para Escorpio. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Gebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Daat, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de 10 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo prosperidad, estabilidad familiar, seguridad económica. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de caballero de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo determinación, valentía, perseguir un propósito. En Vina, comprensión, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Chesed, misericordia, tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En Gebura, poder, tienes a la carta de caballero de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de 2 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo varias cosas a la vez, estrés, equilibrio dificultoso. En Netzach, victoria, tienes a la carta de 9 de bastos.
Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, dejaste experiencia. En Od, Gloria, tienes a la carta de la emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Yesod, fundación, tienes a la carta de Rey de Espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo racional, inteligente, tener la cabeza fría. En Malkut, reino, tienes a la carta de As de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, creatividad, nueva relación. En Dad, conocimiento, tienes a la carta del 7 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, opciones múltiples, fantasías. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Sagitario. Tirada de 11 cartas para Sagitario. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Jebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Dad, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de reina de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo carismático, sociable, alta autoestima. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Vina, comprensión, tienes a la carta de 5 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo discusión, conflicto, abuso. En Chesed, misericordia, tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En Jebura, poder, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de aprendiz de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo práctico, estudioso, propuesta financiera. En Netzach, victoria, tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Od, Gloria, tienes a la carta de Rey de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Yesod, fundación, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Malkut, reino, tienes a la carta de 10 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo final doloroso, depresión, tocar fondo. En Dad, conocimiento, tienes a la carta de 10 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cargas, cansancio, responsabilidades. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Capricornio. Tirada de 11 cartas para Capricornio. Corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Jebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Dad, conocimiento.
En Keter, Corona, tienes a la carta de la fuerza. Eso significa que estás experimentando, sintiendo fortaleza, esfuerzo, calma en la adversidad. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta de Caballero de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo apasionado, espontáneo, lanzarse a la aventura. En Vina, comprensión, tienes a la carta de 9 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo resiliencia, dejaste, experiencia. En Chesed, misericordia, tienes a la carta de 2 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo valorar opciones, expansión, poder. En Gebura, poder, tienes a la carta de aprendiz de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo entusiasta, creativo, propuesta emocionante. En Tiperet, belleza, tienes a la carta de la luna. Eso significa que estás experimentando, sintiendo confusión, miedo, subconsciente. En Netzach, victoria, tienes a la carta del loco. Eso significa que estás experimentando, sintiendo un nuevo comienzo, entusiasmo, tener confianza. En Od, gloria, tienes a la carta de 6 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo mejoría, avanzar, recibir ayuda. En Yesod, fundación, tienes a la carta de 3 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo traición, dolor, ruptura. En Malkut, reino, tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En Dad, conocimiento, tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot árbol de la vida para Acuario. Tirada de 11 cartas para Acuario. Keter, corona. Chogma, sabiduría. Vina, comprensión. Chesed, misericordia. Gebura, poder. Tiperet, belleza. Netzach, victoria. Od, gloria. Yesod, fundación. Malkut, reino. Dad, conocimiento. En Keter, corona, tienes a la carta de 3 de copas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amistad, celebración, diversión. En Chogma, sabiduría, tienes a la carta del juicio. Eso significa que estás experimentando, sintiendo epifanía, renacimiento, liberación. En Vina, comprensión, tienes a la carta de As de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En Chesed, misericordia, tienes a la carta de 5 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo escasez, dificultades, soledad. En Gebura, poder, tienes a la carta de 4 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo celebración, logro, estabilidad. En Tiperet, belleza, tienes a la carta del 7 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo defender, luchar por algo, poner límites. En Netzach, victoria, tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En Od, gloria,
tienes a la carta de 8 de bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo acción, rapidez, movimiento. En Yesod, Fundación, tienes a la carta del colgado. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pausa, sacrificio, cambio de perspectiva. En Malkut, Reino, tienes a la carta del mundo. Eso significa que estás experimentando, sintiendo culminación, satisfacción, triunfo. En Dad, conocimiento, tienes a la carta del hierofante. Eso significa que estás experimentando, sintiendo consejero, tradición, educación. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado. Tarot Árbol de la Vida para Piscis. Tirada de 11 cartas para Piscis. Keter, Corona. Chogma, Sabiduría. Vina, Comprensión. Chesed, Misericordia. Jebura, Poder. Tiperet, Belleza. Netzach, Victoria. Od, Gloria. Yesod, Fundación. Malkut, Reino. Dad, Conocimiento. En Keter, Corona, tienes a la carta de los enamorados. Eso significa que estás experimentando, sintiendo amor, conexión fuerte, pareja. En Chogma, Sabiduría, tienes a la carta de Ace de Bastos. Eso significa que estás experimentando, sintiendo pasión, inspiración, nuevo trabajo o proyecto. En Vina, Comprensión, tienes a la carta del 7 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo engaño, secreto, discreción. En Chesed, Misericordia, tienes a la carta del mago. Eso significa que estás experimentando, sintiendo recursos, habilidades, materializar una idea. En Jebura, Poder, tienes a la carta de 8 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo atascado, victimismo, limitaciones. En Tiperet, Belleza, tienes a la carta de 4 de oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo controlar, ahorrar, ser posesivo. En Netzach, Victoria, tienes a la carta de Ace de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo comunicación, claridad, nueva idea. En Od, Gloria, tienes a la carta de 9 de espadas. Eso significa que estás experimentando, sintiendo preocupaciones, miedos, ansiedad. En Yesod, Fundación, tienes a la carta de Caballero de Oros. Eso significa que estás experimentando, sintiendo cauto, tenaz, lealtad. En Malkut, Reino, tienes a la carta de la Emperatriz. Eso significa que estás experimentando, sintiendo creación, abundancia, feminidad. En Dad, Conocimiento, tienes a la carta del ermitaño. Eso significa que estás experimentando, sintiendo soledad, introspección, reflexión. Gracias por ver tu lectura de tarot. Nos vemos del otro lado.